Listo, Marce. Listo. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse en horario, que tenemos un invitado desde Buenos Aires de la Fundación Favaloro. Es el doctor Adrián Fernández. El doctor es coordinador del Grupo de Trabajo de Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario de Fundación Favaloro. Y nos va a dar una clase muy linda, así que aprovechenlo y después los que quieran pueden ir poniendo las preguntas en el chat así después las respondemos. Así que disfruten, que es un honor tenerlo al Doc, así que desde ya muy agradecida, Doc, lo dejo con los chicos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer poder participar. Bueno, una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es poder estar más cerca a través de la virtualidad. Lo único malo, lo que decíamos que es cuando termina la charla no podemos ir a tomar el cafecito, y en este caso el Fernet con cola, ¿no? Pero bueno, a ver si puedo pasar. Ahí estamos. Bueno, empecemos por la definición. La miocardiopatía hipertrófica se define como la presencia de un aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo con o sin hipertrofia del ventrículo derecho o masa que no se explica únicamente por condiciones de carga anormales. Lo más común es que se produzca por variantes genéticas en genes que codifican proteínas de esta compleja estructura que es el sarcómero cardíaco, pero cuando se hace estudio genético, en un 40 o 60% se encuentran variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero, en un 25 o 30% de los casos no se puede identificar la causa, a pesar de un estudio genético completo, y un 5 o 10% es provocado por enfermedades poco frecuentes, las llamadas fenocopias, dentro de las cuales tenemos a la glucogenosis, la enfermedad de Fabry, enfermedades neuromusculares, enfermedades Doc, mitocondriales, perdón, no se ven las diapositivas. No sé si tiene ¿no? pausado para compartir pantalla. Bueno, no sé qué pasó. Recién la probamos y pasaban. Vamos de vuelta. A ver, ¿pasan ahí? ¿Están pasando? No, Doc, aparece como que pausó el uso compartido de la pantalla. Eso es lo que sale acá en el Meet. A ver. Sí, pero yo intento sacarlo, no puedo. ¿Lo tendrán que desactivar ustedes eso? ¿Activar ustedes? A ver. Bueno, Ahí, Doc, ¿quieres sacar salir y dejo. volver a Sí, intentar poner la presentación? vamos a hacer eso. Ahí está. eh, Ahí está perfecto, Doc. Ahí si quiere ampliar la A ver, presentación. ¿ahí pasan? Sí, ahí está pasando. Está perfecto, Vale. Doc. Ahí quedó. Bueno, muy Ahí está bien. perfecto. Bueno, entonces le decía que lo más común es que se produzca por variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero, y en un 40-60% de los casos es producido por variantes en genes que codifican proteínas de sarcómero, un 25-30% de los casos no se puede identificar la causa, y un 5-10% es provocado por enfermedades poco frecuentes, dentro de las cuales tenemos a la glucogenosis, la enfermedad de Fabry, enfermedades neuromusculares, enfermedades mitocondriales, síndromes como Noonan, Leopard-Costello, amiloidosis, etc. Y el fenotipo final, al igual que en otras enfermedades genéticas hereditarias, depende de la variante genética causal primaria, de la interacción con otros genes y de estímulos medioambientales. Y eso explica la gran variación en la localización de la hipertrofia, aún dentro de miembros de una misma familia que pueden tener idéntica variante genética. Y en algunos casos, por ejemplo, acá vemos una familia que tiene una variante patogénica en troponina I, donde 3 familiares tienen una miocardiopatía restrictiva, y en la misma familia 6 pacientes tienen una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, cuando uno interroga antecedente familiar, no solo hay que interrogar antecedente familiar de miocardiopatía hipertrófica,
porque en la misma familia uno se puede haber expresado como una miocardiopatía dilatada, otro como una miocardiopatía restrictiva, otro como una miocardiopatía hipertrófica, otro con hipertrabecular ventrículo izquierdo. Y acá ven, por ejemplo, este caso que tiene agrandamiento vía auricular típico de la miocardiopatía restrictiva con el desarreglo miocítico característico de la hipertrófica. En lo que antes se llamaba miocardiopatía no compactada, ahora se prefiere utilizar el término hipertrabecular del ventrículo izquierdo. También, al igual que la miocardiopatía hipertrófica, no es una enfermedad, son un montón de enfermedades diferentes que tienen una expresión fenotípica similar. Entonces, en la miocardiopatía no compactada también hay gran heterogeneidad genética, hay variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero, mitocondriales, del citoesqueleto, la línea Z, caso transmitido autosómico dominante, otro ligado al X. Y entonces hay una gran variación en la severidad extensión anatómica de la presencia real C tardío. Y a veces puede haber fenotipos solapados, superpuestos o compartidos, como esta paciente, por ejemplo, que cumple criterio de miocardiopatía hipertrófica y también tiene un hipertrabeculado del ventrículo izquierdo. Esto es algo relativamente frecuente de encontrar y acá se ve también muy bien por resonancia. Veamos este caso clínico. Una paciente de sexo femenino de 62 años que me llega con un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica con este electrocardiograma, y la paciente tenía un leiomioma metastizante benigno. Cuando vino la paciente, la duda es, que teníamos es, ¿tiene realmente una miocardiopatía hipertrófica o tiene una pseudohipertrofia por leiomiomas? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerle una resonancia y se ve que tiene un miocardio heterogéneo nodular. Ahora yo les digo con certeza que la paciente tiene diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. A ver, ¿quién me dice cómo llegué al diagnóstico? A ver, Vamos a abrir ¿qué se el les chat. ocurre? ¿Cómo? Vamos a abrir el chat, pues si no se animan a Bueno, hablar. perfecto. Están tímidos todavía. ¿Por qué creen que el doc dicen que sí es una mía hipertrófica? A ver Acá vale ustedes, equivocarse es donde se tienen que equivocar, así que. a ver, piensen. ¿Cómo sé que con No. certeza que es una miocardiopatía hipertrófica? Oh, ninguno se anima. Ah, pues ahí está, porque hay trabeculado en el ápex, Y dicen por eso, ahí. sí, pero bueno, no llega a cumplir criterios de no compactación, es algo que se suele ver. ¿Qué les llama la atención en esa imagen? Ustedes que ya han visto ecos, los que ya hacen eco. También sí es una resonancia, ¿no? ¿Qué es lo que Este más es llama la atención? a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Le harían algún otro método diagnóstico? Vamos a empezar a nombrar entonces, si no se animan a escribir. Tengo varios, hay varios nombres ahí que pueden tirar alguna data que se les ocurra, Hola además Doc, de los buenas tardes. documentos. Antes que me nombre la Doc Altamirano, em, se ve, bueno, en hipertrofia ventricular severa. Em, Tengo dudas si no tiene algo de movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, de la válvula anterior. Y parece tener una aneurismita de la punta, o aneurisma con todas las letras. Gracias, Y Emi. con eso podemos decir que tiene una miocardiopatía hipertrófica. ¿O tiene una pseudohipertrofia por leiomioma? Bueno, no se preocupen porque esta imagen, esto lo muestro siempre. Inclusive lo mostré una vez en una sesión que eran todos especialistas en hipertrófica. Algunos me dijeron, bueno, hacemos biopsia endomiocárdica, hacemos biopsia miocárdica, capaz que caemos en tal leiomioma o caemos en el miocardio y vamos a encontrar desarreglo miocítico que no es hepatognomónico. Podemos hacer el estudio genético, pero bueno, a veces el estudio genético no es tan accesible. Pero el diagnóstico es mucho más fácil de lo que ustedes piensan. A ver, ¿cómo puede ser? Bueno, se la hago corta.
por screening, le diagnostiqué miocardiopatía hipertrófica no obstructiva en una hija de 24 años, entonces indirectamente a través de la hija confirmé el diagnóstico en la madre. Y se le encontró una variante patogénica. Esto parece una pavada, pero tienen que tener presente esta frase célebre del profesor William McKenney. O sea, estás tratando una miocardiopatía hipertrófica, no estás tratando un paciente, estás tratando una familia. Si ustedes se dedican a hacer eco o cualquier otro método por imágenes, si viene un paciente que tienen dudas, que todavía capaz que está en la zona gris y capaz que no se expresó completamente la miocardiopatía que tiene, estudien a la familia. Muchas veces lo que le pasa a un familiar les ayuda a entender mejor qué le está pasando a su paciente en particular. Entonces, la información del resto de la familia es muy importante. Y tener presente siempre el screening familiar, ¿no? Estas son cardiopatías familiares y hay que tener, pasa que vienen pacientes que uno les pregunta, ¿se estudió la familia? Ah, nadie nos dijo. O capaz que dicen, sí, hace 10 años nos estudiamos todos y estábamos todos bien. Hay que dejarles en claro que los controles deben ser periódicos porque hay variantes genéticas que tienen penetrancia tardía. Entonces, muchas veces a partir del caso índice, acá ven el árbol familiar, los que están en negro son los que están afectados, ¿no? Los círculos son las mujeres y obviamente los cuadrados somos los hombres. Y a partir de un caso índice se puede detectar otros familiares afectados. Y acá, a veces, miren, esta familia, el caso índice le encontramos dos variantes genéticas, una variante patogénica en troponina y una variante patogénica en betamiosina. Pero, estudiando la familia, de la rama materna tenían solamente la variante en betamiosina. Y la paciente terminó siendo pariente de otro paciente mío que se hizo una mictomía ahí en Favaloro. La otra variante viene del otro lado, del lado paterno. Perdió contacto con el padre, así que bueno, no, pero no hay duda que tiene que venir del otro lado. Es famoso, Dios lo cría y la genética lo junta. Entonces, es importante, cuando yo le digo a los pacientes para comenzar a hacer estudio genético, hacerle el estudio genético a usted, como buscar una falta de ortografía en una biblioteca. Pero si encontramos la variante, después buscársela al resto de la familia, más sencillo y económico, porque uno busca el libro, la página y el renglón donde está la falta de ortografía. Y esta paciente, que es portadora de dos variantes genéticas, una variante viene del lado materno y otra del lado paterno. Bueno, el eco y la resonancia obviamente son dos métodos fundamentales y también el electrocardiograma. Las manifestaciones en el ecocardiograma pueden aparecer hasta 10 años antes que en el eco y en la resonancia. Entonces, cuando hacen screening familiar, hagan electro y eco. Todas las miocardiopatías se expresan hasta 10 años antes en el electro que en el eco y en la reso. Veamos este caso clínico. Un paciente que me llega con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica con una resonancia con un fenotipo típico de miocardiopatía hipertrófica, pero el paciente además tiene cardiopatía, alteraciones esqueléticas, dimorfia facial, baja talla, pectus excavatum, escoliosis, y en realidad este paciente tiene un síndrome de Noonan, tiene una facies característica, y como ven, se produce por variantes genéticas completamente diferentes a las variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero, pero la expresión fenotípica es similar. Acá vemos un paciente que tiene lentiginosis, electrocardiograma anormal, ojo con hipertelorismo, estenosis pulmonar, anormalidades genitales, retraso en el crecimiento y sordera. Tiene un síndrome de Leopard, que también es una rasopatía que se produce por genes diferentes a los genes que codifican proteínas del sarcómero. Pero si uno ve el electro y el eco, es similar al de una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Veamos este caso, un paciente con bradicardia sinusal, perre corto, con un ecocardiograma que muestra una hipertrofia asimétrica, como se ve en una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, con hipertrofia de los músculos papilares, pero este paciente tiene toda una serie de síntomas y signos extracardíacos, porque en realidad este paciente tiene una enfermedad de Fabry clásico tipo 1 que se produce por variantes en el gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa A, y eso hace que tengan depósitos de glicoenfingolípidos en otros órganos y tienen manifestaciones extracardíacas. Entonces, estos pacientes tienen fatigabilidad, cornea verticillata, no transpiran y por eso no tienen buena tolerancia al frío y calor. Pueden tener manifestaciones cardíacas como
miocardiopatía hipertrófica, pueden tener alteración del endotelio, trastorno de conducción, tienen neuropatía periférica, se quejan de un dolor neuropático que, sobre todo con exposición al frío y calor o ante situaciones de estrés o con el ejercicio, manifestaciones psicológicas, depresión, trastornos auditivos, accidentes cerebrovasculares precoces, pueden tener tinnitus, insuficiencia renal que puede llegar hasta diálisis. Entonces es importante en el interrogatorio interrogar no solo antecedentes familiares hipertróficas, sino de todo lo que tenga un familiar puede aportar. Trastornos gastrointestinales y angiokeratomas, que son una mancha rojo-venosa característica que se localizan en la región umbilical, periumbilical, en los genitales, en los muslos. Y es importante hacer diagnóstico de enfermedad porque tiene una terapia de reemplazo enzimático específico. Si viene ligada al cromosoma X, con algunas variantes, pueden haber mujeres que están severamente afectadas. Por ejemplo, esta paciente me llegó con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica a los 49 años de edad, con una hipertrofia de 18 milímetros, como manifestaciones típicas de enfermedad de Fabry clásico tipo 1, pero tenía una variante tipo Frameshift que corta muy precozmente la proteína, entonces estaba muy afectada. Esta mujer tenía deterioro de la función ventricular y por resonancia vemos que tiene una hipertrofia a nivel medio ventricular con un espesor máximo de 15 milímetros y un RELC tardío, predominantemente intramiocárdico inferolateral basal, que es el patrón típico del Fabry clásico tipo 1. Y esta es la facies característica que tienen, miren los angiokeratomas que tenían, y a pesar de ser mujer, tenía cero de actividad enzimática. Es decir, en los hombres, el diagnóstico se puede hacer por dosaje de alfa-galactosidasa A, y las mujeres pueden tener dosaje de alfa-galactosidasa normal, y entonces si uno sospecha enfermedad de Fabry en una mujer, muchas veces hay que hacer estudio genético. Pero en este caso, por el tipo de variante de esta paciente, tenía cero actividad enzimática. Entonces, obviamente, es importante el screening familiar. Vino acompañada por la hija. El primer día que la vi, la hice acostar en la camilla la hija y vi que tenía también angiokeratomas en el ombligo. Y por screening, la hija empezó con terapia de reemplazo enzimático a los 16 años de edad. La madre no hay duda que tiene que recibir terapia de reemplazo enzimático, pero ya la diagnosticamos en un estadio muy avanzado de la enfermedad. La que claramente se va a beneficiar con una terapia de reemplazo enzimático específico precozmente es la hija, ¿no? Veamos este caso. Un paciente que, miren este electro, agrandamiento bioauricular, hipertrofia biventricular, una hipertrofia severa predomina en el segmento anterior y anteroseptal y los segmentos medios y apicales, y con un espesor máximo de 38 milímetros, ¿no? Y ninguna manifestación extracardíaca de nada. ¿Qué tendrá este paciente? Bueno, a ver qué pasó, qué no pasa. Bueno, este paciente tiene una enfermedad de Fabry de inicio tardío, no clásica o tipo 2. Se le encontró la variante N215S, que es la más frecuente en Occidente, asociado a enfermedad de Fabry no clásico tipo 2. Es no clásico porque no tiene manifestaciones extracardíacas. Y es una variante de inicio tardío porque se suele expresar en la tercera década de la vida. La mayoría de los pacientes no tienen lesiones clínicamente relevantes en otros órganos o síntomas. Y las mujeres generalmente no están afectadas o muy poco afectadas. Este paciente heredó la variante genética de su madre, que tiene un bloqueo de rama izquierda, pero no tiene hipertrofia, y él tiene 38 milímetros. Y entonces puede haber cierto grado de depósito de glicogolípido a nivel renal, pero eso nos lleva a una insuficiencia renal clínicamente relevante. Y si ven el electro, a la izquierda ven el electro de una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, y a la derecha de un Fabry con un N215S, que tiene también severa hipertrofia. Esto es porque estos pacientes tienen hipertrofia verdadera de los miocitos y solamente 1 a 3% del miocardio tiene depósitos de glicofingolípidos. Es decir, la única forma de saber si un paciente tiene Fabry no clásico es con estudio genético, porque no tienen manifestaciones extracardíacas. Y esto es relevante hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo porque estos pacientes, algunos tienen variantes que son amenables, que pueden tratarse con chaperona farmacológica como el migalastat, y obviamente no es candidato para recibir mavacamten, por ejemplo. Veamos este caso. Este paciente que
como vemos el electrocardiograma también, bruta hipertrofia biventricular, y vemos una hipertrofia severa predominantemente en los segmentos medios y apicales, un máximo espesor de 28 milímetros. De paciente de Catamarca, lo mismo, bueno, se ve por resonancia, y vemos este patrón de realce tardío, anular difuso intramiocárdico más evidente a nivel medio ventricular y apical. Le hicimos estudio genético y a este paciente, bueno, se le encontró esta variante que tiene un efecto fundador en la Argentina, sobre todo en la provincia de Catamarca, está lleno de pacientes con esta variante. Y, bueno, lo publicó Graciela Cerebrinsky. Y le hicimos el panel completo para miocardiopatía hipertrófica. Entonces, lo que encontramos que el paciente tenía una variante asociada a enfermedad de Fabry, pero también encontramos una variante en filamina C y, es decir, a este trabajo de Martín Ortiz, que es un argentino que es un fenómeno, que creo que le va a dar una charla dentro de poco, y es uno de los que más sabe de genética cardiovascular en el mundo, pero él es muy perfil bajo. Y lo que se vio es que los truncamientos de filamina C causan un fenotipo superpuesto de miocardiopatía dilatada y ritmogénica, que a menudo pueden causar una muerte súbita prematura. Pero bueno, acá se ve que variantes en filamina C de tipo missense se han asociado claramente con el desarrollo de miocardiopatía restrictiva y se ha sugerido una posible asociación con miocardiopatía hipertrófica con menos evidencia. Por ejemplo, en este trabajo se publicó este caso de un paciente con una variante en filamina C que tiene una variante que está a 2 aminoácidos de distancia del paciente del caso clínico. Y además, como si esto fuera poco, se le encontró al paciente una variante asociada a Brugada. Entonces, siempre es muy importante estudiar el panel completo, porque esto es importante también en el momento de la recomendación. El paciente, las recomendaciones por tener enfermedad de Fabry, bueno, tiene indicación de una terapia específica. Por tener una variante de filamina C, bueno, nos quedamos más tranquilos porque al paciente le hemos indicado un cardiodefectador como prevención primaria, porque además tenía taquicardia ventricular no sostenida. Y nunca vamos a saber si este paciente tiene o no Brugada, porque el electro de por sí es patológico, pero sí la recomendación es evitar bloqueadores de sodio, tratamiento de los episodios febriles, y en el screening familiar, capaz que un hijo hereda la variante asociada a Brugada, y otro hereda si tiene una hija mujer, sí o sí va a heredar el Fabry, porque el hombre sí o sí le transmite la X enferma a la hija. Entonces, es importante, en lo posible, estudiar el panel completo. Si le estudiamos solamente el GenGlide, nosotros, por ejemplo, le damos una terapia específica para enfermedad de Fabry, no tenemos la información de que además tiene otra variante genética asociada. Bueno, acá ven el electrotípico de la miocardiopatía hipertrófica apical con ondas T negativas profundas que simulan un síndrome coronario agudo. A todos los pacientes con hipertrófica siempre le digo, sáquele una foto a su electro con el celular y lleve su foto, su electro en el celular, porque cuando consultan a una guardia, le hacen un electro, ven este electro, le hacen enzimas, las enzimas muchas veces están crónicamente elevadas en el paciente con hipertrófica y terminan en la sala de hemodinamia. Me ha llegado hasta un paciente de 22 años con el CD, que lo metieron en la sala de hemodinamia para tratar enfermedades coronarias, ¿no? A veces la punta se ve bien con el ecocardiograma, pero a veces con un eco portátil en una guardia, capaz que no se puede visualizar bien la punta, y el método ideal para confirmar es la resonancia, que permite ver bien la punta. Este trabajo del 2005 de Michael Lara, cuando uno hace estudio genético, por ejemplo, para hipertrófica apical, encuentra mutaciones en alfactina, cadena liviana de miosina, betamiosina, troponina I, se puede encontrar variantes mitocondriales. Y vean este caso, un paciente que me llegó un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical, este paciente de Mendoza, con una hipertrofia severa, pero en los segmentos medios y apicales, y lo mismo se ve bien por resonancia, y un realce tardío en la unión anterior e inferior de ambos ventrículos, típico de la variante sarcomérica. Hicimos estudio genético, le encontramos la misma variante que el paciente del caso clínico anterior, si tiene Fabry, y además se le encontró
una variante en FHOD3, esto lo publicó un pollo mío, Juan Pablo Ochoa, que es de Santa Rosa de la Pampa, que ahora está trabajando en el centro que creó Fuster en Madrid, CINIC, un genio el gordo, y además se le encontró una variante en filamina C. Tal vez estas otras dos variantes explican por qué un Fabry se expresó como una miocardiopatía hipertrófica apical, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante estudiar el panel completo. Y acá me llegó otra paciente con el electrotípico de la miocardiopatía hipertrófica apical, con hipertrofia severa predominantemente en los segmentos medios y apicales, con una espesor máxima de la pared de 22 milímetros sin gradiente obstructivo, y tenía una variante patogénica asociada a enfermedad de Fabry clásico tipo 1. Tiene una fibrosis de limitada extensión, y bueno, se le encontró entonces esta... se le hizo dosaje del ISO-GB3, que está elevado. Y entonces, ¿qué se decía clásicamente del Fabry? Que tiene intervalo PR corto, ausencia de criterio de hipertrofia, sin trastorno a la repolarización, y que la hipertrofia en el eco suele ser concéntrica. Sin embargo, puede haber una expresión fenotípica diferente. Puede haber, por ejemplo, se puede expresar como una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, como una miocardiopatía septal apical, con obstrucción media ventricular, como una miocardiopatía hipertrófica concéntrica, o con hipertrofia severa con hipertrabeculación. O sea que una misma variante genética puede tener una expresión fenotípica diferente en una misma familia y también en miembros de una misma familia. Y por ejemplo, en el Fabry se han descrito más de 1000 variantes genéticas diferentes asociadas al gen GLA, o sea que no todos los Fabry son iguales, algunos responden mejor a terapia de reemplazo enzimático, otros a chaperonas. Entonces también tienen que tener el concepto que la enfermedad de Fabry no es una sola enfermedad, son un montón de enfermedades diferentes que se generan por variantes en el gen GLA. Y acá vemos, por ejemplo, un paciente que me llegó con una variante en FHL1, que es ligada al cromosoma X. Esta variante se suele asociar con manifestaciones neurológicas. Hay una fundación FHL1 que el chico pobre está en una silla de ruedas. Este paciente se expresó permanentemente como una hipertrófica, pero bueno, cuando vino a la consulta vino acompañado por la señora que estaba embarazada a término. Entonces digo, ¿ya sabes cuál va a ser el sexo del chico que está por nacer? Va a ser varón. Le digo, bueno, quédate tranquilo que tu hijo no va a heredar la enfermedad. Porque si es ligado al X, el hombre no se lo transmite a un hijo varón. Sí o sí se lo transmite a una hija mujer. La mujer se lo transmite con una probabilidad de 50% a la descendencia, si le pasa la X se enferma. Y yo tengo un paciente con Fabry que hizo selección de embrión, ahí era fácil porque era seleccionar solamente los embriones masculinos, y tiene 2 hijos mellizos, varones, y se acabó la enfermedad de Fabry en la familia. Bueno, cuando ven hipertrofia ventricular izquierda y síndrome de preexcitación, una de las cosas que deben sospechar es que el paciente puede llegar a tener una glucogenosis. La glucogenosis se produce por variantes en genes que participan en la glucogenólisis, y eso determina un depósito normal de glucógeno en los lisosomas y en el intersticio, y pueden ser LAMP2, que hay trabajos de terapia génica en LAMP2 que están bastante avanzados, que se asocian con la enfermedad de Danon, y PRKG2, que es proteína quinasa activada por AMP cíclico. Entonces, ven que hay un depósito normal de glucógeno en intersticio en los lisosomas, y cuando uno hace una biopsia endomiocárdica no va a haber el desarreglo miocítico característico de la hipertrófica, sino que va a haber mucha vacuolización. Entonces veamos, por ejemplo, este paciente, en el 2015 tenía este electro, este es un electro en el 2021. Una cosa que les preocupa muchas veces a los pacientes es, doctor, ¿me va a seguir creciendo la hipertrofia? Y yo le digo, miren, en realidad hay que preocuparse cuando empieza a disminuir el espesor, porque eso indica que hay reemplazo por fibrosis. Pero en este caso, si ustedes ven que un paciente empieza a incrementar mucho los espesores a lo largo del tiempo, puede ser que tenga una enfermedad infiltrativa por depósito, como en este caso, que en el 2015 tenía 18 milímetros de espesor y en el 2021 36 milímetros, que a veces se ve muy bien por eco y por resonancia.
Desafortunadamente no hay una terapia de reemplazo enzimático específica para estos pacientes, tampoco hay terapia génica por ahora para estos pacientes. Y suele asociarse con muy mal pronóstico. Acá tenemos este trabajo del grupo de Pablo García Pavía, que acá aportamos a algunos pacientes. Y entonces el síndrome de PRKG2 es una miocardiopatía progresiva con alta tasa de fibrilación auricular, trastorno de conducción, insuficiencia cardíaca avanzada y arritmias potencialmente mortales. La preexcitación y la hipertrofia severa no están presentes de manera uniforme. Si uno trata de encontrar el enlace accesorio, muchas veces no lo tiene. En realidad, están alteradas las propiedades electrofisiológicas de la fibra, conducen más rápido y por eso es una pseudo preexcitación. De paciente le hicimos estudio electrofisiológico y no tenía un enlace accesorio. Y bueno, otra cosa que si hay una miocardiopatía hipertrófica con trastorno de conducción, hay que pensar que puede haber alguna enfermedad infiltrativa, o sea, algo que está infiltrando el sistema de conducción. Veamos este caso. Un paciente que me llega 2005 con 27 de septum, gradiente 69 con 125 con Valsalva y movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. El ecocardiograma típico de una miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué le llama la atención del electrocardiograma de este paciente? A ver, ¿quién se anima? Vean, en el eco medía 27 milímetros, el espesor máximo. Y el electro, ¿qué me pueden decir del electro? Cumple criterio No sé, si empezamos la sesión de espiritismo. Discordante, dicen por ahí. Claro, no cumple criterio de hipertrofia. No, Tiene 27 hipovoltaje, no parece milímetros, hipertrofia. tiene hipovoltaje y tiene un patrón de pseudoinfarto. Este es el electro típico de la zona infiltrativa y sobre todo de la amiloidosis. Un paciente que me lleva un diagnóstico hipertrófico, entonces si ustedes ven, se le llama algo la atención la clínica al paciente y si hay mucha disociación entre el electro y el eco, es porque hay alguna enfermedad infiltrativa. En esa época todavía no había estudio de gammagrafía con fosfonatos y bueno, en este caso se confirmó el diagnóstico por biopsia endomiocárdica con tinción de rojo con. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con miocardiopatía hipertrófica, el aspecto puede ser similar a una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, hipertensión arterial, insuficiencia renal, amiloidosis, mucopolisacaridosis, oxalosis, ataxia de Friedreich. Entonces, es muy importante buscar síntomas y signos extracardíacos que nos puedan orientar, por ejemplo, síntomas extracardíacos que nos puedan orientar a enfermedad de Fabry o amiloidosis hereditaria. Entonces, es muy importante interrogar y buscar si hay alguna manifestación extracardíaca, porque puede ser una fenocopia. La resonancia, el patrón de reace tardío por resonancia nos puede orientar. Si es medial, nos orienta Fabry, miocarditis y sarcoidosis. Si es medial lineal, miocarditis, sarcoidosis, miocardiopatía dilatada. Si es subepicárdico, nos orienta Fabry, miocarditis y sarcoidosis. Fino intersticial, miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, parcheada, miocardopatía hipertrófica sarcomérica, hipertensión pulmonar y esclerosis múltiple. Y subendocárdico difuso, fibrosis endomiocárdica y amiloidosis, sobre todo amiloidosis AL. La biopsia endomiocárdica no forma parte de la rutina diagnóstica, pero puede ser utilizado en ciertos escenarios si uno sospecha una enfermedad infiltrativa por depósito sin indicación clase 2B con evidencia C y nos ayuda a diferenciar el desarreglo miocítico típico de las variantes sarcoméricas de enfermedades infiltrativas o por depósito como hemocromatosis, Fabry, Pompe, etc. Y cuando se hace estudio genético del método tradicional Sanger, que era como pescar con una red, ahora se tiende a que era como pescar con una caña de pescar, que era estudiar gen por gen, ahora se hace Next Generation Sequencing, que estudia un panel muy grande de genes, pero es muy importante quien interpreta los resultados, porque en una red puede venir de todo, ¿no? Pueden venir pescado, puede venir basura. Ahora, entre las guías europeas y americanas hay muchas discordancias en un montón de cosas. Una es, por ejemplo, en los paneles. Cuando se pide un panel para miocardiopatía hipertrófica, habitualmente el panel prioritario
incluye variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero, glucogenosis, enfermedad de Fabry, enfermedades neuromusculares, los asociados a razopatía como Noonan, Leopard-Costello, este gen regulador de la proteólisis y respuesta al estrés, el gen de la amiloidosis hereditaria, y si no se encuentra nada ahí, en general, la Sociedad Europea recomienda hacer después el panel ampliado que incluye más de 140 genes. ¿Qué dicen las guías americanas de 2024? Recomiendan incluir solo 8 genes sarcoméricos. Y lo que dicen es que este panel identifica una variante patogénica en 30% de los casos esporádicos y 60% de los casos familiares, y que la expansión en genes a paneles genéticos más grandes generalmente no agrega valor diagnóstico significativo. Y que uno lo debería pedir el panel para buscar otras variantes genéticas solamente si hay sospecha clínica basada en el fenotipo. Pero, ¿qué pasa? Si teníamos, por ejemplo, un paciente con la N215S que le mostré, estos pacientes no tienen manifestaciones extracardíacas. ¿Cómo lo diagnosticamos? No vamos a poder esperar a que tenga manifestaciones de Fabry para sospecharle y pedirle estudio para Fabry. Si ese paciente con esta variante en PRKG2 tampoco tiene manifestaciones extracardíacas, a veces tiene el patrón de preexcitación que nos hace orientar, pero tampoco le hubiéramos pedido el gen. Si tiene, por ejemplo, otras variantes como esta de FH3 o estas que son importantes, pero que están fuera del panel de genes prioritarios. Entonces, hay una grieta entre la Sociedad Europea de Cardiología y la americana. Nosotros estamos en el medio, pero creo que eso fue muy criticado de las guías americanas, que en el 2024 digan que hay que estudiar solamente 8 genes, ¿no? Porque ahí uno se puede comer otras enfermedades que son importantes, sobre todo porque hay muchos tratamientos específicos ahora. Entonces, una de las claves es conocer cuál es la etiología que provoca el fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, y volvemos a esta frase célebre que no hay enfermedades sino enfermos. Bueno, pasemos a las alternativas terapéuticas. Sabemos que la miocardiopatía hipertrófica es predominantemente obstructiva. 70% de los pacientes tienen miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y hay diferentes mecanismos que pueden provocar obstrucción al tracto de salida, pero uno de los principales es la hipercontractilidad del miocardio. Entonces, tener obstrucción al tracto de salida es un fuerte predictor independiente de progresión a muerte y síntomas severos de insuficiencia cardíaca, y hay una probabilidad creciente de mortalidad de 1 año en pacientes con una clase funcional más alta. En cuanto a la terapia farmacológica convencional, los beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos y diazepiramida son medicamentos que no fueron desarrollados específicamente para tratar hipertrófica. Se basaron en pequeños estudios, en su mayoría unicéntricos y no randomizados. En muchos casos no proporcionan suficiente alivio de los síntomas y pueden tener efectos adversos. Lo clásico, bueno, el estándar siempre fue el gold standard, la miectomía, para pacientes severamente sintomáticos con excelentes resultados, excelente sobrevida a largo plazo. De la técnica inicial de Morrow, ahora se hace una técnica más ampliada. Y es importante evaluar bien al paciente ante una cirugía y descartar que la obstrucción no sea la obstrucción que no es producida por movimiento anterior sistólico. Entonces, un paciente que va a ser sometido a cirugía o ablación con alcohol o inhibidor de la miosina, es muy importante conocer la anatomía. Entonces, es importante que los pacientes sean evaluados con resonancia, y si tienen contraindicación para resonancia, porque tienen un CDI o tienen un marcapasos, hacerle una tomografía multicorte o un eco transesofágico para no tener sorpresas en el momento del acto quirúrgico. La segunda alternativa terapéutica es la ablación septal con alcohol, que tiene una supervivencia a largo plazo comparable a la reportada en pacientes con miectomía, pero bueno, ya en la sala de hemodinamia uno ve cómo reduce el gradiente inmediatamente, y también, además de la reducción del gradiente inicial, el ventrículo remodela y tenemos una reducción del gradiente adicional a largo plazo. Pero
los que proponen la miectomía como primera alternativa terapéutica es porque con ablación con alcohol tenemos una cicatriz septal que no tenemos post-miectomía, y esta cicatriz septal predispone a arritmias por reentrada. Acá vemos un paciente que en el momento de la ablación con alcohol hace una ATV monomorfa sostenida. Un paciente que en el día 8 post-ablación con alcohol hace una ATV monomorfa sostenida. Paciente también día 8 post-ablación, TB monomorfa sostenida. Y un paciente día 16 post-ablación, TB monomorfa sostenida. Y hago hincapié en lo de monomorfa porque la taquicardia ventricular en hipertrófica se vuelve habitualmente polimorfa para aumento del automatismo. Si eso nos indica que hay un sustrato por reentrada, que es esa cicatriz que le provocamos. Entonces, en general, la indicación de ablación con alcohol son similares a las quirúrgicas, pero para pacientes descartados de cirugía para avanzada o enfermedades concomitantes. Y algo importante es que hay pacientes que evolucionan con disfunción sistólica. Un 4% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica evolucionan con disfunción sistólica. Generalmente esos pacientes tienen un tercio del miocardio reemplazado por fibrosis, porque estos pacientes suelen tener mucha disfunción microvascular, tienen arteriolas displásicas y tienen menos densidad numérica, y nosotros encontramos que también tienen menos densidad de longitud de pequeñas arteriolas, analizando los corazones explantados de pacientes con hipertrofia que se trasplantaron en fundación. Y bueno, el trasplante es para pacientes con disfunción sistólica en clase funcional 3-4 o arritmia ventricular intratable, refractaria, y también para miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, que están en clase funcional 3-4 y que son refractarios. Bueno, lo nuevo son los inhibidores de la miosina, ¿no? Sabemos que en condiciones normales no todos los puentes actina-miosina están activos. En la miocardiopatía hipertrófica hay un exceso de formación de puentes actina-miosina. Y bueno, se desarrollaron los inhibidores de la miosina. El primero en su clase fue el mavacamten, que es un inhibidor alostérico de la beta-miosina. Y lo que favorece el mavacamten es un estado súper relajado de la miosina, disminuye la formación de puentes actina-miosina y mejora la relajación. Y además disminuyen la corriente de calcio. O sea, no solo actúa sobre el motor de la miosina, y esto explica por qué, por ejemplo, es efectivo también en pacientes que tienen variantes, por ejemplo, en troponina. Y ya en estudios en animales revirtió el fenotipo, no solo en relación a la hipertrofia, y también redujo la progresión de la fibrosis y el desarreglo miocítico. Bueno, por cuestión de tiempo no vamos a hablar de los principales estudios pivotales, pero bueno, tenemos el Explorer I100, que tuvimos el honor la semana pasada de tenerlo a Jacopo Liboto acá, que fue el líder de este estudio. Y después se hizo el MAVA-LTE, que es un estudio de extensión, el Valor I100, que es mavacamten, y eran todos pacientes candidatos a terapia de reducción septal, o sea, miectomía, ablación con alcohol, y disminuyó considerablemente la necesidad de terapia de reducción septal. Y después los estudios con un inhibidor de la miosina nueva generación como el aficamten, el Sequoia y el Maple-ACM, que se presentó el 30 de agosto de este año. Entonces, todos tienen en común que hay mejoría en los síntomas, en consumo máximo de oxígeno, reducción del gradiente, mejora la calidad de vida, mejora el perfil de biomarcadores, favorece la remodelación reversa del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y el efecto sostenido pero reversible. Veamos este caso clínico. Acá el caso índice se trasplantó a los 32 años por una miocardiopatía hipertrófica que evolucionó con disfunción sistólica. Encontramos en la familia una variante patogénica en cadena liviana de la miosina. Una de las hijas del paciente, miren el infradesnivel del ST que hace de 10 milímetros cuando se taquicardizaba cuando tenía 14 años, y controlándole la frecuencia cardíaca con bisoprolol y bobradina porque era hipotensa, porque era adolescente, y prexiline se pudo controlar la frecuencia, pero eso habla también de que hay mucha disfunción microvascular en esta familia. Otra hija de este paciente, miren el corazón que tiene, con forma de banana, con una mega aurícula izquierda y una mega orejuela izquierda, también no obstructiva. La hermana del paciente se murió en lista de espera para trasplante, porque también tenía disfunción sistólica. Un hijo de esa paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva y que tiene 16 milímetros de espesor y no tiene una manifestación muy importante. Y el paciente del caso clínico tiene una miocardiopatía hipertrófica obstructiva.
clase funcional 2. Entonces, se discutió paramiectomía versus inhibidor de la miacina. Esto es lo que le hablaba antes, que una misma variante genética tiene una expresión fenotípica completamente diferente en la misma familia, ¿no? Entonces, el paciente tenía función matricular normal, 70% de FEI, pero la historia de familiar de disfunción microvascular con progresión a disfunción sistólica nos planteaba la duda de, ¿le damos un inhibidor de la miocina que reduce la contractilidad? Y aparte también lo convierte en un paciente muy alto riesgo para un posoperatorio inmediato, porque si hay mucha disfunción microvascular, es como que tenemos en la sala de REC un paciente que tiene enfermedad de 3 vasos sin revascularizar. Y, bueno, también tiene severa dilatación de la aurícula izquierda y tenía un gradiente basal de 60 y con Valsalva 133. Entonces, se planteó al paciente y a la familia las alternativas, se le explicó los pros y los contras de cada uno de los tratamientos y finalmente el paciente decidió inhibidor de la miacina. Inició tratamiento con mavacamten el 16 de diciembre de 2024. Tuvo una pequeña caída de la fracción de eyección, como se ve en los estudios de investigación, y a las 4 semanas ya estaba asintomático y el gradiente bajó a 13 y 15 con Valsalva. Esto es lo que estamos viendo habitualmente en los pacientes con inhibidor de la miacina. Es una medicación que es increíble lo que estamos viendo. Hay pacientes que a largo plazo hasta normalizan el electrocardiograma. Es increíble. Ahora, bueno, en el seguimiento de 24 semanas mantuvo la fracción de eyección estable y cayó el gradiente. Y el paciente está absolutamente asintomático. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este paciente hubiera sido mujer en edad fértil? Bueno, está contraindicadísimo en el embarazo, los inhibidores de la miacina y en la lactancia. Si una paciente acepta recibir inhibidor de la miocina y firmar un consentimiento que va a usar métodos anticonceptivos seguros, tratar de usar anticonceptivos que no tengan interacción medicamentosa que más vacanten, y en lo posible usar métodos de barrera. Y si decide embarazarse, tiene que planificarlo 6 meses antes. 6 meses antes hay que suspenderle la medicación. También hay que tener en cuenta que hay interacciones medicamentosas, por ejemplo, tengo un paciente HIV positivo que no pudo recibir esta medicación porque tiene interacción con los antirretrovirales y obviamente está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática severa o insuficiencia renal severa. Y el otro tema es el alto costo, ¿no? Son medicamentos muy caros, pero bueno, estos son pacientes de la vida real que tenemos en tratamiento. Acá 18 pacientes, desde la semana pasada tengo 2 pacientes más, 20 pacientes. Una paciente suspendió por diverticulitis sin nexo causal con el fármaco y 17 pacientes de seguimiento clínico con buena tolerancia sin eventos adversos reportados y los 17 mejoraron por lo menos un punto en su clase funcional. Y hasta ahora tenemos 33 pacientes porque tenemos otros 14 pacientes incluidos en un estudio de investigación. Y vean cómo bajó el gradiente y la fracción de eyección se mantuvo estable. Esto solamente para mencionarlo. Esto va a ser el futuro, que es la terapia génica. Hay un protocolo que se está llevando a cabo en proteína C que une a la miacina. Hay muchos protocolos que están avanzados para otras enfermedades genéticas hereditarias. Esto parece ciencia ficción, pero en el 2016 los estudios en animales como vacanten también parecían ciencia ficción y del año pasado lo tenemos acá disponible en Argentina. Es decir, lo que se está trabajando es encontrar el vector que meta la información en el núcleo de la célula, por eso están usando virus, pero los virus producen muchas reacciones adversas. Bueno, y para terminar, brevemente, estratificación de riesgo de muerte súbita, que es el tema más desafiante, el principal desafío que tenemos los cardiólogos, que es identificar a los pacientes con más riesgo. Y es complejo porque la microcardiopatía hipertrófica producida por diferentes etiologías tiene diferente presentación y expresión, complejidad de los mecanismos fisiopatológicos, baja prevalencia de la práctica cardiológica. Si un paciente, bueno, es resultado de muerte súbita, nadie duda que debe recibir un cardiofibrilador como prevención secundaria. El tema es en prevención primaria. Hasta en 2013 hizo un consenso en conjunto entre la Sociedad Americana y la Sociedad Europea
hasta ahí todavía eran amigos, y ahí se definieron algunos los predictores de riesgo mayores, ¿no? Enfermedad de muerte súbita, síncope inexplicable, hipertrofia extrema, respuesta normal de presión arterial con ejercicio, etc. Pero ya desde antes ya empezó a haber una discordancia entre el grupo europeo y americano. A grandes rasgos, el grupo americano siempre estuvo a favor de indicar un desfibrilador en presencia de un solo predictor de riesgo, el grupo liderado por Barry Maron en Estados Unidos, y el grupo europeo, en su momento liderado por Perry Elliott y William McKenna, siempre estuvieron a favor de indicar un cardiodesfibrilador en presencia de múltiples predictores de riesgo. Entonces, ya en el 2011 sale la guía americana por su lado, separada de los europeos. Entonces, ellos proponen que en prevención secundaria hay duda que debe indicarse un desfibrilador como prevención secundaria. Y en prevención primaria ellos jerarquizaron historia familiar de muerte súbita, hipertrofia extrema mayor de 30 milímetros, mayor o igual a 30, o síncope inexplicable reciente. En ese caso consideraban implantar un CDI como razonable, como indicación clase 2A. Y si tenía TB no sostenida en forma aislada o respuesta normal de la presión arterial con ejercicio en forma aislada, buscaban que haya algunos otros factores moduladores presentes, si bien no había mucha evidencia hasta ese momento para justificar esta postura, y en ese caso pasaba a ser una indicación clase 2A. Así surge, bueno, este trabajo de Mahoney, que hizo una validación de la guía 2003 y la guía 2011, y lo que ve Mahoney del Grupo de Londres, que en presencia de múltiples factores de riesgo, el riesgo era mayor versus pacientes sin factores de riesgo, y en presencia de un solo factor de riesgo no había diferencias significativas con pacientes sin factores de riesgo. Y así surge este modelo de predicción de riesgo, este modelo matemático estadístico de predicción de riesgo, que proporciona una estimación cuantitativa individualizada del riesgo de muerte súbita a 5 años. Este modelo fue incluido en las guías europeas de miocardiopatía hipertrófica del año 2014, y por consenso se definieron 3 categorías de riesgo. En prevención secundaria estamos todos de acuerdo que si el paciente tiene una expectativa de vida mayor de 1 año, tiene indicación de implante en CDI. En prevención primaria, ellos incluyeron variables que resultaron ser predictores independientes en análisis multivariado de supervivencia, aplican la fórmula de predicción de riesgo, y si el riesgo es mayor o igual a 6%, se debe indicar un cardiodesfibrilador. Si es mayor o igual a 4 o menor de 6, se puede considerar como indicación clase 2B, y si el riesgo es menor de 4%, generalmente no está indicado. Veamos este caso. Este es un paciente que lo vi en el año 98, alguna vez fui joven yo, y en ese momento el paciente tenía 68 años, yo estaba de guardia, en telemetría y en Favaloro. Bueno, este paciente estaba dentro del grupo de alto riesgo, y se había internado por síncopes inexplicables recientes, ¿no? Y habíamos hecho la estratificación de riesgo como hacíamos en ese momento. Hicimos estudio electrofisiológico que fue negativo, que no sirve para nada en la miocardiopatía hipertrófica para estratificar el riesgo, el estudio electrofisiológico. Hicimos una cinecoronariografía, coronarias angiográficamente normales, y el paciente se iba a ir de alta, y yo dije, bueno, lo dejamos un día más porque no me queda claro. Y ese día había escrito en la historia clínica un hiperexperto muy reconocido, que interconsulta con psiquiatría, porque este paciente se sincopa porque es psiquiátrico. Y yo estaba de guardia, y el paciente a las 9 de la noche hace TB polimorfa, y en el momento que lo voy a desfibrilar sale espontáneamente, y vean con el electro que salió con un infradenivel de 12 milímetros, a pesar de ser una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, tener coronarias angiográficamente normales y un espesor de 18 milímetros. Esto muestra la gran disfunción microvascular que tiene. Como ese electro parecía una TB, parecía una torsión de punta, bueno, lo bajé hemodinámica para ponerle un marcapaso, y veíamos que el marcapaso capturaba, pero el corazón no se contraía, y el paciente se murió con disociación electromecánica. Este paciente me partió la cabeza, y a partir de ahí me empecé a dedicar a este tema. Este caso lo presenté en el Ateneo Central. Dije, esto es algo distinto a lo que vemos habitualmente. Veamos este otro caso. Un paciente de 16 años, que estaba también, este paciente de San Luis, ahora vive en Córdoba, y estaba dentro del grupo de alto riesgo, y además tenía respuesta normal de la presión arterial con ejercicio. Esta
variable, la respuesta normal de presión arterial con ejercicio no fue incluida en la fórmula de predicción de riesgo, porque no todos los centros lo tenían incluido en la base de datos. Y el paciente, bueno, implantamos CDI a los 16 años y en el 2007 tuvo una descarga apropiada. Veamos este otro caso. Este es un paciente que ahora es médico, en ese momento era estudiante de medicina, estaba en el grupo de riesgo intermedio y se le implantó el CDI a los 20 años de edad y durmiendo tuvo una descarga apropiada. Pero lo que es interesante es que este paciente estaba en el grupo de riesgo intermedio, pero además tenía respuesta a la presión arterial con el ejercicio. Y esta chica que es de Varadero, también estaba dentro del grupo de riesgo intermedio, también tenía respuesta normal de presión arterial con ejercicio y también durmiendo tuvo una descarga apropiada a los 21 años de edad. Entonces, hicimos una validación de la fórmula, excluimos pacientes que se operaron, pacientes trasplantados, etcétera, y la pérdida de seguimiento, y tuvimos en el grupo de riesgo intermedio tuvimos 2 descargas apropiadas por el CDI y justamente esos 2 tenían respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio. No tuvimos ningún evento en el grupo de bajo riesgo. Y acá vemos una curva ROC donde vemos que el modelo es un excelente predictor, dado que el área bajo la curva para riesgo calculado es de 0,9. Se hizo una validación externa internacional, participaron 14 centros de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia, y se vio que en el grupo de bajo riesgo la incidencia de muerte súbita a 5 años fue de 1,4%, y en los pacientes de alto riesgo la incidencia de muerte súbita a 5 años fue de 8,9%. Y la mayor parte de los pacientes de riesgo intermedio pueden manejarse de forma conservadora, pero CDI puede prevenir algunas muertes súbitas, especialmente con riesgo mayor o igual a 5. Y en este metaanálisis que participamos como coautores, 7.291 pacientes, y acá se ve que en el grupo de bajo riesgo había el 70%, riesgo intermedio 15% y alto riesgo 15%, y la presencia de endpoints fue 1% en el grupo de bajo riesgo, 2,43% riesgo intermedio, 8,4% en alto riesgo. Los pacientes con riesgo de muerte súbita mayor o igual a 6 a 5 años, no hay duda que indicarle un CDI, el riesgo de muerte súbita está sobreestimado en pacientes de riesgo intermedio, sin embargo, más de 2/3 de los puntos finales de muerte súbita ocurren en riesgo intermedio y riesgo alto. Bueno, lo que les decía es muy importante el antecedente, el hecho de que hay mucha disfunción microvascular. Hay unos pacientes que tienen evolución a disfunción sistólica y hay algunos pacientes con variantes, por ejemplo, antroponina, que no tienen mucha hipertrofia, pero tienen alto riesgo de muerte súbita, porque tienen mucha disfunción microvascular. Este es un trabajo del 2010 de Jacopo Liboto, que vemos que si tiene una fracción de eyección menos del 50%, tienen más de un tercio del miocardio reemplazado por fibrosis. Cuando tiene una fracción de eyección normal baja, tienen un 24% de la pared, fracción de eyección normal, 8% de la pared, y si es supernormal, no hay fibrosis. Y un realce tardío mayor o igual al 20% es predictor de evolución a disfunción sistólica, y el riesgo de muerte súbita aumenta considerablemente en pacientes con realce tardío mayor o igual a 15, incluso después de excluir los pacientes con fracción de eyección menos del 50%. Y este es un predictor de riesgo importante que no fue incluido en la fórmula de predicción de riesgo, pues miren, se publicó en Circulation 2014 casi simultáneamente con la fórmula de predicción de riesgo. ¿Y cuál es el tema? Es que en las guías no hay un método estandarizado recomendado para cuantificar la fibrosis, y dependiendo del software que se use, la extensión de la fibrosis puede ser diferente, ¿no? También, bueno, hay una fórmula de predicción de riesgo pediátrica que también participamos acá y que también tiene una validación externa internacional, y que esto fue liderado por Juan Pablo Casqui, que es el cardiólogo pediatra número 1 en el mundo y es argentino, y vive desde los 4 años en Londres. Y bueno, también tiene su calculadora de riesgo. ¿Qué dicen las guías europeas de miocardiopatía 2023? Bueno, prevención secundaria, estamos todos de acuerdo que indicar un CDI. En prevención primaria, buscan, aplican la fórmula de predicción de riesgo, y además se agregaron otros 2 predictores de riesgo, que es la disfunción sistólica y la evidencia extensa de fibrosis. Entonces, si está en el grupo de alto riesgo, hay que indicar un CDI, riesgo intermedio se puede considerar, y bajo riesgo, generalmente no está indicado, pero si el paciente tiene evidencia extensa de fibrosis o fracción de eyección menor de 50,
se puede considerar el implante de un CDI como indicación clase 2B. ¿Qué dicen las guías americanas? Bueno, las guías americanas 2024 dicen lo mismo que las 2020 y con la diferencia que, bueno, incluyeron otras sociedades científicas. En prevención secundaria estamos todos de acuerdo. En prevención primaria vuelven a incluir historia de enfermedad de muerte súbita, hipertrofia masiva, síncope inexplicable, aneurisma apical, que eso es algo muy discutible, y disfunción sistólica. En ese caso se debe indicar un CDI como indicación clase 2A. Lo del aneurisma apical es un punto muy controvertido. No hay suficiente evidencia como para ponerlo como indicación clase 2A. Si el paciente tiene TB no sostenida, lo que encontraron es que hay una asociación más fuerte de TB no sostenida como factor de riesgo independiente en los jóvenes. Entonces, si son chicos y tienen TB no sostenida, consideran el CDI como indicación clase 2A y en adultos como indicación clase 2B. Y esta es la única coincidencia que hay con las guías europeas que consideran la extensa fibrosis como indicación clase 2B. Pero también incluyeron que se puede utilizar la fórmula de predicción de riesgo para hacer discusiones compartidas con los pacientes durante la consulta. Y en cuanto al aneurisma apical, ellos dicen que se debe indicar un CDI como indicación clase 2A independientemente del tamaño del aneurisma. Y en ausencia de fibrosis extensa, disfunción sistólica y otros factores de riesgo, es suficiente la sola presencia de un adelgazamiento discreto de un segmento apical para indicar un CDI. En este trabajo, por ejemplo, con un aneurisma apical mayor o igual a 2 centímetros, el riesgo era mayor. Y acá, bueno, esta publicación de Perry Elliott y Lorenzini, los datos disponibles no respaldan el aneurisma apical como predictor de riesgo independiente en la hipertrófica. Y lo que dicen las guías europeas que hay que utilizar la forma de predicción de adultos o pediátrica en lugar de basarse únicamente en la presencia de aneurisma apical. Ahora, ¿sirven estos scores? Bueno, son herramientas que nos proporcionan información pronóstica individualizada para ayudar a complementar el razonamiento del juicio clínico. Se puede estimar el riesgo en forma práctica y luego la información puede ser compartida y discutida con los pacientes. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que atrás de eso, de esta fórmula, hay un paciente que sufre, ¿no? Porque le ponemos la calculadora de riesgo americana, la europea, le llenamos de información, entonces hay que manejar esto con cuidado y tener presente que hay un paciente angustiado y es importante que esto sea utilizado por gente con experiencia en la enfermedad. ¿Cuáles son las limitaciones de la fórmula de predicción de riesgo? No existe ninguna fórmula que aplicada a un modelo biológico pueda predecir el riesgo con certeza absoluta. Las fluctuaciones pueden subestimar el riesgo en pacientes con un perfil más grave, al mismo tiempo que pueden sobreestimar el riesgo en pacientes de bajo riesgo, y no consideran etiologías específicas ni las implicaciones pronósticas relacionadas con variantes genéticas particulares. Entonces, tenemos por un lado la guía 2023, la guía 2024, como acá hay una nueva grieta, y nosotros estamos en el medio de la grieta. Y a veces es difícil decidir. Entonces, en el consenso, miren esto, este paciente, el caso clínico que les mostré antes. Antes de mavacamten, este paciente tenía este riesgo, 4 semanas después le bajó el riesgo con la calculadora de riesgo. Si una de las preguntas es, ¿los inhibidores de medicina van a disminuir o no el riesgo de muerte súbita? No lo sabemos. Porque, bueno, para eso se necesitan estudios a muy largo plazo, la tasa de eventos es muy baja, pero yo lo escuché a Jacopo Ligoto en el europeo que dijo, creo que en algunos casos se debería reestratificar el riesgo. Entonces, este es el consenso argentino que se va a publicar ahora en breve, el nuevo consenso de hipertrófica 2025. Nosotros estamos a favor de las guías europeas, aplicar la fórmula de predicción de riesgo. Alto riesgo se debe considerar el CDI, intermedio se puede considerar, bajo riesgo generalmente no está indicado. Pero tomamos algunas cosas de las guías americanas. Para definir mejor el grupo de riesgo intermedio, si el paciente tiene respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio menor de 40 años, tiene variante genética de alto riesgo o tiene extensa fibrosis o disfunción sistólica, pasa a ser de una indicación clase 2B a una indicación clase 2A. Si el riesgo es menor de 4%, generalmente no está indicado, salvo que haya varias muertes súbitas en familiares jóvenes o una hipertrofia mayor o igual a 30 en menores de 30 años de edad, porque tenemos evidencia para, en ese caso, indicar un CDI como indicación clase 2B.
Aunque no hay evidencia que los inhibidores de la miocina reduzcan la muerte súbita, es probable que en algunos pacientes el riesgo disminuya por la mejoría fenotípica. En casos seleccionados, bajo tratamiento, se recomienda restratificar el riesgo de muerte súbita. Porque hay pacientes que bajo tratamiento con inhibidores de miocina parece que están curados, es increíble. A largo plazo disminuyen los espesores, disminuyen el tamaño de la aurícula izquierda y, como decía, algunos pacientes hasta normalizan el electrocardiograma. Nunca vamos a indicar un CDI por una variante genética de alto riesgo, pero en pacientes considerados bajo riesgo, pero tiene una variante genética asociada a alto riesgo, se recomienda hacer la restratificación de riesgo con intervalos más cortos. En lugar de decirle que venga a control una vez por año, vamos a decirle que venga cada 2 o 3 meses, ¿no? Siempre evaluar los efectos del CDI en el estilo de vida, situación socioeconómica, salud psicológica. El paciente debe ser asesorado sobre riesgo de descargas inapropiadas, complicaciones con el implante, implicaciones ocupacionales y sociales en un paciente con CDI. Y si la expectativa de vida en menos de un año no está indicada. Pero bueno, la entidad se entiende realmente a través de la genética. Pues nosotros estamos viendo una foto de una enfermedad que es un continuo. La muerte súbita puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Si tenemos mutaciones de nuevo, pierde valor la ausencia del antecedente familiar de muerte súbita. Puede haber mutaciones de mal pronóstico sin fenotipo severo, lo que le decía antes, que hay variante en troponina que se asocia con escasa hipertrofia. Puede haber un mismo fenotipo con distintas causas genéticas y el pronóstico es diferente si es una hipertrófica sarcomérica, un Fabry, una glucogenasis, etc. Y acá vemos, por ejemplo, este trabajo de un argentino, Diego García Giustiniani, que encontró que, por ejemplo, variantes en una región que se llama conversora de la betamiacina, la identificación de una variante de alto riesgo dentro de esta región debería conducir a una conducta proactiva, porque son pacientes con muy alto riesgo de muerte súbita, y vemos que el pronóstico es diferente dentro de variantes que están en una misma región. Es decir, con estas dos variantes, el 90% de los portadores sobreviven a los 50 años. Sin embargo, después de los 40 a 50 años el riesgo es muy alto. Pero con esta otra variante, a los 50 años solo el 20% siguen vivos. Y acá vemos, por ejemplo, un paciente que es portador de esta variante y que le había indicado un CDI a los 15 años, porque había tenido 3 síncopes de causa desconocida sin pródromos. Después le identificamos esta variante y, como vemos, tuvo varias descargas apropiadas en el seguimiento. Entonces, la entidad se entiende realmente a través de la genética. Los datos permiten construir curvas de sobrevida y conocer la historia natural de la variante, y podemos diferenciar una glucogenosis de una sarcomérica, y también podemos ir de lo general a lo específico. Entonces, lo que nos ayuda a ganar precisión es el estudio genético. Entonces, una de las claves es conocer cuál es la etiología que provoca el fenotipo de miocardiopatía hipertrófica. Es importante utilizar modelos de riesgo multiparamétricos, reevaluar periódicamente el riesgo de muerte súbita, hacer una estratificación de riesgo individualizada, y la combinación de imágenes con inteligencia artificial y algoritmos informáticos integrados con información genética mejorarán la predicción de riesgo. Muchas gracias. Muy bueno, Doc. Increíble la clase. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, si quieren hacer alguna. Doc, yo tengo un par de preguntas. Ahí cuando, volviendo un poco más para atrás, cuando hablaba de Fabry, con lo que es el tratamiento, ¿el paciente mejora todo lo que es la morfología del miocardio? ¿Se mejora con...? Bueno, depende del estadio evolutivo en que lo encontremos. Antes, para iniciar tratamiento en Fabry, tenían que sí o sí tener hipertrofia, ¿no? Y yo siempre planteaba en las charlas que daba de Fabry, ¿por qué tenemos que esperar que tenga hipertrofia? ¿Por qué no empezamos más precozmente? Si un paciente tiene un electropatológico, es porque ya tiene afectación del miocardio. Y si está alterado el Doppler tisular y demás, eso ya nos habilitaría para iniciar tratamiento precozmente. Si hay un paciente que está en un estadio muy avanzado de la enfermedad, como esa paciente que le mostré, le vamos a dar tratamiento, pero a esa mujer pobre, la que hicimos poner lista de espera para trasplante, no pudimos, porque además tiene enfermedad carotidia bilateral y le llega sangre solamente a través de una vertebral, tiene las dos carótidas ocluidas, otra vertebral ocluida, tiene disfunción sistólica, es una paciente de muy alto riesgo, pero la que se beneficia ahí es la hija, que la diagnosticamos a los 16 años, empezó con terapia de reemplazo enzimático muy precozmente, ¿no? Así que yo creo que todo lo que es tratamiento específico, cuanto antes, mejor. Los inhibidores de la miocina por ahora están autorizados para pacientes en clase funcional 2-3. ¿Por qué tenemos que esperar a que estén sintomáticos? Los Claro. pacientes jóvenes
hay pacientes que tienen gradientes altísimos y no tienen síntomas porque son jóvenes. Pero Claro. ¿por qué vamos a esperar a que tengan síntomas y que sigan dilatando la aurícula izquierda, que tengan fibrosis? Porque ese paciente hace una fibrilación auricular y hace un edema agudo de pulmón. Claro. Entonces, espera que está sonando que no puedo. Y entonces es importante hacer el diagnóstico precoz Temprano. y empezar el tratamiento lo más antes posible, ¿no? Bien. Para todo lo que son terapias específicas. Bien. Y Sí. sí, No, estaba decime. pensando en el caso de las pacientes en el embarazo que está contraindicado el mavacamten. Esas pacientes que si programan el embarazo y se les saca la medicación, ¿Qué puede después, pasar? ujú, Sí, cuando uno suspende la medicación, vuelve todo para atrás. Y, pero bueno, si decide embarazarse va a llegar mejor, va a llegar claro, sin hipertensión pulmonar, ¿no? Y el embarazo en general las mujeres lo toleran bien. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo hace muchos años que le hicimos una encuesta a las pacientes y las que sabían que tenían diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, cuando llegaban al parto les indicaban cesárea. Las que no tenían diagnóstico fueron a parto normal. Y todas toleran el parto lo más bien. Y hay como el embarazo produce una sobrecarga de volumen, hay mujeres que se sienten mejor cuando están embarazadas. claro, Se tolera muy bien, por suerte, el embarazo. Y nosotros en general recomendamos parto normal como monitoreo materno-fetal, salvo que haya una indicación obstétrica, ¿no? bien, Así que en general las mujeres lo toleran bien. Pero bueno, tengo una paciente joven que decidió empezar con inhibidores de la miacina, dos pacientes. Hay una que empezó la semana pasada, que están en edad fértil y estaban muy sintomáticas y empezaron con inhibidores de la miacina. Y le dejamos muy en claro que tienen que usar métodos anticonceptivos seguros. Tal vez después cuando llegue el momento de querer quedar embarazada van a llegar mejor. Ese claro, ventrículo, por más que suspendamos el mavacamten 6 meses antes, van a estar mejor. Después, bueno, tenemos bien, el aficamten. El aficamten, el 30 de agosto de este año se publicó el MAPLE-ACM, que fue el segundo estudio en fase 3, con aficamten, que fue el primer estudio que comparó una inhibidor de la miocina versus un beta bloqueante. Fue aficamten versus metoprolol. Ganó los inhibidores de miocina por goleada. Eso nos permite ponerlos como indicación clase 1 por encima de la terapia farmacológica convencional. El problema, bueno, es la accesibilidad, ¿no? claro, El aficamten tiene una vida media más corta. Entonces, tal vez en ese caso no va a ser necesario que la paciente suspenda 6 meses antes la medicación, ¿no? mm, Pero bueno, bien, todo esto es muy nuevo. Hasta ahora, los pacientes que tenemos lo vienen tolerando muy bien, los inhibidores de la miacina. No hay efectos adversos graves. Lo que sí vemos, muchos pacientes que son hipertensos, tomando mavacamten, le sube la presión, pero es porque se alivia la obstrucción al tracto de salida. claro, Y tengo una paciente que respondió muy rápido, hizo un pico hipertensivo, eso está descrito. Y algunos pacientes tienen mareos, ¿no? Tenía un paciente que decía, tengo mareo, y digo, uy, busca un otoneurólogo, deben ser los otolitos. Pero después, bueno, en realidad es el mavacamten, porque se restablece el flujo y se produce todo un desbalance importante. Y bueno, justamente cuando estuvo Jacopo la semana pasada, dice que es algo que se ve muy frecuente al principio, y después los pacientes, hay muchos pacientes que después ese malestar desaparece. No vimos ningún paciente que haya hecho disfunción sistólica severa. Hay que hacer un control con ecocardiograma cada 4 semanas al principio. bien, Y a las 12 semanas siguen con gradiente elevado. Recién a 12 semanas se aumenta la dosis de 5 a 10 miligramos. En las 24 semanas se aumenta a 36. Si la fracción de eyección cae menos de 50, hay que suspender transitoriamente la medicación y después reiniciarlo a 2,5. Nosotros no bien, tuvimos hasta ahora ninguno que haya bajado menos de 50. Y hay pacientes que a bien, veces no responden. Tengo una paciente de San Luis y otra chica joven que no habían respondido.
primero con 5, después lo aumentamos a 10, y recién cuando lo aumentamos a 15 miligramos, ahí respondieron las dos y mejoraron los síntomas. Yo tengo otra paciente que es de Entre Ríos que para caminar una cuadra paraba 4 veces porque se ahogaba, y a los 10 días que empezó a tomar Mavacamten, se le fueron los síntomas. La mujer no lo puede creer, le cambió completamente la calidad de vida. Después tengo otra paciente que es directora de un colegio, 77 años, cuando me vino a ver estaba en clase funcional 5, estaba ahorrando plata para irse a vivir a un geriátrico, porque tiene una calidad de vida espantosa. Empezó a tomar Mavacamten, la llamé para coordinar el ecocardiograma de control a las 4 semanas, y la llamé a la semana 3, y me dice, se me fue la falta de aire. Y esta semana en el colegio organizaron un campeonato de baile y hoy me bailé un rock, me dice la mujer. Yo no podía creer. Y con la plata que se ahorró para irse a vivir al geriátrico, después se fue de viaje a Europa. Después. De vacaciones. Y Doc, le hago la última pregunta. Nosotros que estamos en lugares, en ciudades grandes, donde por ahí hay servicios que se dedican a esto, el médico que por ahí no está tiene tan a mano, o sea, yo hago el eco, sospecho la patología, le hago el electro, le hago el eco, después, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede cualquier médico verlo? ¿Lo tiene que derivar sí o sí a un especialista? ¿El Mavacamten lo puede dar cualquiera? Mira, al principio, todo esto estamos aprendiendo, ¿no? Es un lío la logística para hacer los ecocardiogramas de control al principio, cada 4 semanas. Si en las 12 semanas no hay que modificar la dosis, se puede saltear a la semana 24. Y ahora sacó una resolución LANDMAT que si el paciente se estabiliza, podemos hacer los controles después cada 6 meses. Es decir, una vez, yo creo que al principio, en la etapa inicial, es bueno que sea en un centro con experiencia, ¿no? Claro. Ahí en Favaloro hay un montón de ecocardiografistas, pero le digo a 3 solo que hagan el ecocardiograma de control. Y hay 2 solo que Claro. hacen los estudios de protocolo. Porque, no porque sea malo lo demás, porque se especializaron en este tema y lo siguen y les miden todo, ¿no? Y son muy cautelosos y demás. Y sobre todo porque el ajuste de la dosis hay que hacerlo en base a la fracción de eyección y el gradiente que tiene. Entonces es muy importante que esté bien medido, porque depende de eso la dosis y también, bueno, obviamente cómo está la clínica. Pero bueno, el otro tema es si los ingenieros de medicina van a ser efectivos para todas las variantes genéticas. Eso no sabemos. El estudio genético no fue criterio de inclusión en los estudios de investigación, pero la mayor parte de los pacientes estaban estudiados genéticamente y se vio que los que tenían genotipo positivo respondieron mejor que los que tenían genotipo negativo. Pero de los pacientes que tenemos en tratamiento nosotros, por ejemplo, tengo una paciente que tiene una variante en betamiacina, una chica que tiene edad fértil, que recién respondió cuando le subimos 15 miligramos. Las 3 que mejor respondieron tienen estudio genético negativo. Y se hicieron en Helsinki, que es un lugar muy confiable en España, los estudios genéticos. Así que también depende, hay algunos pacientes que son metabolizadores rápidos y otros metabolizadores lentos. Así que depende de eso, también más allá de la variante genética. Bien. Y en cuanto al panel genético, Doc, el panel médico que está en un pueblo, que yo veo que tiene una miocardiopatía hipertrófica, que le mando a hacer el electroeléctrico y me viene el informe con una miocardiopatía hipertrófica, ¿le corresponde al médico, supongamos que esté en el interior de Córdoba, pedirle el panel genético? ¿O lo tiene que...? No, ahora lo puedes pedir donde quieras. Claro. Hay muchos lugares que se hacen estudios genéticos, hay lugares que son mejores que otros. Hay algunos que compran un secuenciador y dicen, bueno, a partir de ahora somos especialistas en genética, y no es tan así. Por suerte, cada vez la industria está más interesada en conocer la etiología, los que tienen drogas para enfermedad de Fabry, para amiloidosis hereditaria y demás, y muchas veces te pagan los paneles. Y también depende con el nivel de entusiasmo que uno le transmite al paciente, la importancia de hacer estudio genético. A veces, entre 4 hijos, hacen una vaquita y le pagan al padre, que es el caso índice, el estudio genético, que sale más o menos $1000. Lo caro es el estudio genético del caso índice, después el resto de la familia es más sencillo. Y ahora se puede mandar la muestra a cualquier parte del país,
porque se puede mandar con una gota seca, o se puede mandar una muestra de sangre, ¿eh? Así Claro. que no es Claro, eso que, también, que no es tan difícil mandar una muestra para un panel genético. Eso también está bueno. no, eso no. Y que usted, bueno, muchas veces seguimos mandando a España y hay un laboratorio de acá que hicieron un convenio con España y te sacan la muestra en cualquier parte del país y Claro. mandan la muestra este, a España. También hay algunos centros que se puede hacer acá en Argentina, se puede mandar a Brasil, se puede mandar a Estados Unidos, bueno, dependiendo de cada uno, Sí. pero bueno, Como que, para que averigüe cada uno. Acá en Córdoba hay 2 centros, si sí. mal no me equivoco. Siempre que pueda acceder al estudio genético, mejor. A veces, bueno, no accede el paciente, pero sí es importante explicarle que se tiene que estudiar el resto de la familia, ¿no? Sí. Este, Y- y conocer la etiología cada vez va a ser más importante porque en algún momento se va a venir la terapia génica, que bueno, ujú. pues, por ahora, como le decía, parece ciencia ficción, Ahí pero viene ya todo. es lo que se viene. Sí. Así que, Importante también tener el teléfono de los que saben para cuando haya una duda poder comunicarse y preguntar. Así que ya le vamos, ¿cómo? ya saben que el importante es también tener el teléfono del que sabe o el mail. Saben que el doc está en la Fundación Favaloro, así que No, pero escúchame, puedes estar en cualquier lugar sí. del mundo. Es importante tener el teléfono y no interrumpir cuando uno está dando la charla, pero tirar el teléfono por ahí. Bueno, Bueno, no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, creo que una disertación excelente, súper práctica, Doc, y muy, muy, muy interesante, la verdad. No sé si alguien tiene, se han quedado todos conectados hasta el último, así que si no bueno, tienen dudas, no sé si es mejor o peor, pero veremos después. Así que bueno, mil gracias, Doc, le agradezco por su tiempo, le no, agradezco a al los contrario. chicos. Bueno, muy buena la charla, muy buen aporte de los médicos que estamos en el interior. Excelente clase, todos muy contentos. Así que súper agradecidos, Doc, agradeciéndole como siempre la predisposición y el tiempo. Y esperamos poder traerlo el año que viene. Bueno, muchas gracias Muchas por gracias la a todos. invitación, un placer. Y gracias por aguantarme hasta ahora. Ah, tuvieron los 42 conectados hasta el último. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.